Kingston, Jamaica, 23 de febrero de 1979, 9 de la mañana. El aire dentro del Tribunal Supremo estaba cargado, denso, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar dentro de las cuatro paredes de la sala. Bob Marley estaba sentado en el banquillo de los acusados. No llevaba su guitarra, no llevaba su sonrisa, llevaba una camisa blanca, pantalones de vestir y una expresión de gravedad absoluta. Enfrente, el fiscal general, Harold Morrison, un hombre conocido por no perder nunca un caso, revisaba sus papeles con la frialdad de un verdugo afilando su hacha. Los cargos eran devastadores: incitación al desorden público mediante contenido musical sedicioso. En términos simples, el gobierno decía que las canciones de Bob eran peligrosas, que eran un arma, que estaban empujando a la juventud a la rebelión. Si Bob perdía este juicio, no solo enfrentaría 5 años en una prisión de máxima seguridad, enfrentaría el silencio. Se le prohibiría actuar en Jamaica para siempre. La voz de los oprimidos sería amordazada por un mazo de madera. Lo que nadie en esa sala sabía, ni el fiscal, ni los periodistas, ni siquiera el propio Bob, era que lo que sucedería en las próximas 3 horas no sería un juicio legal. Sería un juicio espiritual. Sería el momento en que la música se enfrentaría a la ley, y uno de los dos tendría que romperse. Si crees en el poder de la verdad, si crees que una canción puede ser más fuerte que una sentencia, quédate, porque esta historia va a cambiar tu forma de entender la libertad. Bienvenidos, familia, a Bob Marley, el legado oculto. Aquí no contamos chismes, contamos las batallas que forjaron el alma de la leyenda. Soy tu narrador, y hoy vamos a entrar en la Corte Suprema para ser testigos del día en que Bob Marley tuvo que cantar por su vida. Suscríbete y activa la campana, porque hoy la justicia tiene ritmo de reggae. Todo había comenzado 3 semanas antes, el 30 de enero de 1979. Estadio Nacional de Kingston. El calor era sofocante, pero la energía era eléctrica. Bob estaba en el escenario, en medio de una interpretación furiosa de Get Up, Stand Up. En ese momento, la canción no era solo una melodía, era un himno de guerra contra la pobreza y la corrupción que asfixiaba la isla. Bob se acercó al borde del escenario, miró a la multitud de 15.000 personas y gritó: levántense, defiendan sus derechos, no renuncien a la pelea. La respuesta fue sísmica. 15.000 puños se alzaron al unísono. La gente gritaba, lloraba, exigía cambio. Para Bob, era un momento de unidad. Pero para los políticos sentados en los palcos VIP, era terror puro. Vieron a un hombre que tenía más poder con un micrófono que ellos con todo su ejército. Al día siguiente, el diputado Charles Davidson presentó una denuncia formal. Este hombre no es un músico, dijo Davidson a la prensa. Es un revolucionario peligroso. Está enseñando a nuestros hijos a desafiar la autoridad, a odiar al gobierno, a quemar el sistema. Si no lo detenemos ahora, mañana tendremos una guerra civil. Una semana después, la policía tocó a la puerta de 56 OP Roa con una orden de arresto. Y ahora, aquí estábamos, Corte Suprema. La jueza Patricia Williams presidía la sala. Tenía 52 años, una reputación de hierro y poca paciencia para lo que ella llamaba alborotadores con rastas. Williams era la ley personificada, estricta, conservadora, inamovible. Miró a Bob por encima de sus gafas con una mezcla de curiosidad y desdén. El fiscal Morrison se puso de pie para su declaración inicial. Su voz retumbó en la sala con la autoridad de quien se sabe ganador. Su señoría, comenzó Morrison, paseándose frente al jurado. El acusado, Robert Nesta Marley, ha utilizado su plataforma no para entretener, sino para socavar. Sus canciones son veneno disfrazado de azúcar. En Burning and Looting, habla de quemar y saquear. En Isiot de Serif, glorifica el asesinato de oficiales de policía. En Get Up, Stand Up, llama explícitamente a la resistencia civil. Morrison sostuvo las letras impresas como si fueran evidencia de un asesinato. La música tiene poder, su señoría. Cuando alguien con la influencia del señor Marley le dice a miles de jóvenes frustrados que peleen, esas palabras tienen consecuencias de sangre. Hemos visto el aumento de las protestas. Hemos visto la falta de respeto a la policía. Este hombre es el arquitecto del caos. El abogado de Bob, David Chen, se levantó. Era un hombre joven, idealista, pero se veía pequeño frente a la maquinaria del Estado. Su señoría, la música del señor Marley promueve el amor, la unidad y la justicia social, no la violencia. Sus letras son metáforas. Habla de luchar contra la opresión espiritual, no contra las personas. Hay una diferencia entre alentar a la gente a conocer sus derechos y alentarla a cometer delitos. La jueza Williams levantó una mano, silenciando a la defensa. Se giró hacia Bob, que había permanecido en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Señor Marley, dijo la jueza con voz fría, ¿entiende la gravedad de estos cargos? Si es condenado, podría pasar 5 años en prisión. Se le prohibirá subir a un escenario en este país. Su carrera, tal como la conoce, terminará hoy. Bob se levantó lentamente. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda, antigua. Sí, su señoría. Entiendo. ¿Cómo se declara ante los cargos de incitación al desorden público?, preguntó la jueza.
Bob miró a la jueza, luego al fiscal, y finalmente a la bandera de Jamaica que colgaba detrás del estrado. No culpable, su señoría. A las 10:30, el fiscal comenzó a llamar a sus testigos. Fue un desfile diseñado para destruir el carácter de Bob. El comisionado de policía Frank Thompson subió al estrado. Desde que la música del señor Marley se hizo popular, testificó el comisionado, hemos perdido el control de las calles. Los jóvenes nos miran con desafío. Cantan sus canciones mientras nos tiran piedras. Sus conciertos no son eventos musicales, son mítines políticos donde se incita al odio contra el uniforme. Luego subió la directora de una escuela secundaria, la señora Foster. Mis estudiantes ya no estudian, dijo con voz temblorosa. Vienen a clase hablando de revolución, cuestionan a los maestros, se niegan a seguir las reglas. Dicen que Bob Marley les enseñó que las reglas son esclavitud mental. Su música está haciendo que nuestros niños sean ingobernables. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la libertad de Bob. El fiscal Morrison sonreía. El caso parecía cerrado. A las 11:45, la defensa intentó contraatacar. El abogado Chen llamó al Dr. Marcus Reed, sociólogo de la universidad. Dr. Reed, la música de Bob Marley incita a la violencia. Al contrario, dijo el profesor, ha reducido la violencia. Antes de su concierto, One Love, las pandillas políticas se mataban a diario. Su música trajo una tregua. Él ha evitado más derramamiento de sangre del que ha causado. Pero la jueza Williams parecía escéptica. Miraba su reloj. Parecía aburrida de los académicos y los expertos. Lo que ella necesitaba era entender al hombre. Suficiente, interrumpió la jueza, golpeando su mazo. He escuchado a los policías, he escuchado a los maestros, he escuchado a los sociólogos. Ahora quiero escuchar al acusado. Señor Marley, suba al estrado. Un murmullo recorrió la sala. Bob caminó hacia la silla de los testigos. Se sentó. La Biblia estaba frente a él, pero no le pidieron que jurara sobre ella. Su mera presencia parecía un juramento. Señor Marley, dijo la jueza Williams, inclinándose hacia adelante. El fiscal afirma que su música es un peligro. Que usted es un peligro. ¿Cómo responde a eso? Bob la miró directamente a los ojos. No con desafío, sino con una honestidad desarmante. Su señoría, mi música no viene de mí. Viene de Ja. Viene de Dios. Habla de amor. Habla de unidad. Cuando canto, get up, stand up, no le estoy diciendo a la gente que rompa ventanas. Le estoy diciendo que despierte. Que exija justicia cuando la ley es injusta. ¿Y quién decide que es injusto? Señor Marley, preguntó la jueza afiladamente. Usted. Bob pensó un momento. Su señoría, si una ley dice que un hombre no puede comer cuando tiene hambre, esa ley es justa. Si una ley dice que un hombre no puede hablar porque es pobre, debemos obedecerla. A veces, ponerse de pie por lo correcto significa desafiar lo que está escrito en un papel. Pero siempre a través del amor. Nunca a través del odio. El fiscal Morrison saltó de su silla. Pero señor Marley, su canción, Isiot de Serif, usted confiesa haber disparado a un oficial de la ley. ¿Cómo es eso, amor? Bob sonrió tristemente. Señor Morrison, esa canción es una metáfora. El Serif no es un hombre con una placa. El Serif es la maldad. Es la opresión que trata de matarnos el espíritu. Y incluso en la canción, digo, pero no disparé al ayudante. Significa que solo me defendí cuando no tuve otra opción. No buscamos la guerra. Pero tenemos derecho a defendernos. La jueza Williams lo observaba fascinada. Había juzgado a asesinos, ladrones y estafadores. Pero este hombre era diferente. No estaba tratando de salvar su pellejo con mentiras. Estaba tratando de explicar su alma. Señor Marley, dijo la jueza, suavizando un poco su tono. Si fallo que usted no puede interpretar música con mensajes políticos, cumplirá con mi orden. El silencio en la sala fue total. Esta era la trampa. Si decía que sí, traicionaba su mensaje. Si decía que no, iba a la cárcel por desacato. Bob respiró hondo. Su señoría, dijo con voz suave pero firme como una roca. Yo respetaría la decisión de este tribunal. Pero también tendría que seguir mi conciencia. Si Dios me llama a cantar la verdad, tengo que cantar. Si la gente necesita escuchar mensajes de justicia, tengo que darlos. Preferiría ir a prisión por decir la verdad, que ser libre por quedarme callado. A las 2:30 de la tarde, después de los alegatos finales, la jueza Williams anunció un receso para considerar su veredicto. La sala se vació. Bob se quedó sentado, con la cabeza baja, orando. 30 minutos después, la jueza regresó. Se veía cansada. Había pasado media hora luchando entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia. Señor Marley, por favor, póngase de pie. Bob se levantó. He escuchado los testimonios. He leído sus letras. He considerado la ley, dijo la jueza. Pero hay algo que falta. Los abogados pueden discutir sobre palabras. Pero la música es algo que se siente, no se lee. La jueza hizo una pausa. Miró a Bob y luego hizo algo que nadie esperaba. Algo que no estaba en ningún manual de procedimientos legales. Señor Marley, quiero que haga algo para este tribunal. Quiero que interprete una de las canciones que la fiscalía afirma que son sediciosas. No quiero que me la lea. Quiero escucharla. Quiero saber qué es lo que realmente está diciendo.
El fiscal Morrison se puso lívido. Su señoría, esto es altamente irregular. Esto es un tribunal de justicia, no una sala de conciertos. La jueza Williams lo fulminó con la mirada. Señor Morrison, siéntese. Usted ha pasado horas diciéndome lo peligrosa que es esta música. Ahora voy a juzgarla por mí misma. Señor Marley, proceda. Bob estaba atónito. Miró a su alrededor. No había banda. No había micrófono. Solo el silencio frío y judicial. Cerró los ojos. Empezó a golpear suavemente el ritmo con su pie contra el suelo de madera. Tum, tum, tum. Y entonces, empezó a cantar. A capella. Sin amplificación. Eligió Redemption Song. All Pirates. Yes, they robbed. Soldito de Merchants Ships. Viejos piratas. Sí, me robaron, me vendieron a los barcos mercantes. Su voz, rasgada y pura, llenó la sala. Rebotó en las paredes de mármol, en los retratos de los viejos jueces blancos, en los corazones de todos los presentes. But my hand was my strong, by the hand of the Almighty. Pero mi mano fue fortalecida, por la mano del Todopoderoso. El efecto fue inmediato. La atmósfera cambió. La tensión se disolvió. Los guardias de seguridad bajaron sus armas. Los secretarios dejaron de escribir. Bob abrió los ojos mientras cantaba el estribillo, mirando directamente a la jueza. Won't you help to sing? These songs of freedom, cause a liberave, redemption songs. No ayudarás a cantar estas canciones de libertad, porque todo lo que tengo son canciones de redención. La jueza Williams, la mujer de hierro, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Vio el dolor en la cara de Bob, vio la esperanza, vio siglos de sufrimiento de un pueblo condensados en la voz de un solo hombre. No vio a un criminal, vio a un profeta. Bob terminó la canción. La última nota quedó flotando en el aire. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Emancípense de la esclavitud mental. Nadie más que nosotros puede liberar nuestras mentes. El silencio que siguió fue sagrado. Alguien en la galería sollozó. Incluso el fiscal Morrison miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de Bob. La jueza Williams se quitó las gafas. Se secó una lágrima discreta con el dorso de la mano. Señor Marley, dijo con voz quebrada. En 30 años como jueza, nunca había pedido a un acusado que cantara. Pero necesitaba escuchar la verdad con mis propios oídos. Se aclaró la garganta y recuperó su postura judicial. Lo que he escuchado hoy no es sedición. Lo que he escuchado es el dolor transformado en esperanza. He escuchado a un hombre cantando sobre la libertad. No libertad para delinquir, sino libertad para ser. Libertad de la injusticia. Miró severamente al fiscal. Señor Morrison, usted argumentó que esta música es peligrosa porque anima a la gente a ponerse de pie por sus derechos. Pero en una democracia, ponerse de pie por los derechos no es un crimen. Es un deber ciudadano. Si silenciamos esta voz, no estamos protegiendo el orden, estamos protegiendo la injusticia. Se giró hacia Bob. Señor Marley, este tribunal lo encuentra no culpable de todos los cargos. La sala estalló. No hubo aplausos educados, hubo gritos de júbilo. Los partidarios de Bob se abrazaban. El abogado Chen lloraba de alivio. La jueza Williams golpeó su mazo, pero esta vez con una sonrisa leve en los labios. Orden, orden en la sala. Cuando el ruido bajó, la jueza se dirigió a Bob por última vez. Señor Marley, quiero decirle algo antes de que se vaya. La música tiene poder. Su música tiene un poder tremendo. Y con ese poder viene una gran responsabilidad. Confío en que seguirá usando su don para promover la justicia a través de la paz, el amor a través del entendimiento y el cambio a través de la unidad. No nos defraude. Bob asintió solemnemente, haciendo una leve reverencia. Sí, su señoría. Lo haré. Hables. Caso cerrado. Se levanta la sesión. Ese veredicto no solo salvó a Bob Marley de la cárcel. Sentó un precedente histórico en el Caribe. Estableció que la música con contenido político estaba protegida como libertad de expresión. La jueza Williams dijo años después en una entrevista, cuando Bob Marley cantó en mi tribunal, me di cuenta de que no estaba juzgando a un hombre. Estaba juzgando la voz de un pueblo entero. ¿Cómo podía encarcelar la esperanza? ¿Cómo podía criminalizar la verdad? Bob nunca olvidó ese día. En los conciertos posteriores, a menudo le decía a la audiencia, intentaron ponerme en prisión por cantar sobre la libertad. Pero la libertad no puede ser encarcelada. La verdad no puede ser ilegal. El amor no puede ser prohibido. Hoy, en esa misma sala de audiencias en Kingston, hay una pequeña placa con una frase de Redemption Song. Nadie más que nosotros puede liberar nuestras mentes. Esta historia es un recordatorio de que el arte no es solo entretenimiento. El arte es la defensa final de la humanidad contra la tiranía. Tengo 2 preguntas para ti, que has escuchado esta historia de justicia poética. ¿Crees que hoy en día, con tanta censura y cancelación, un artista podría ganar un juicio cantando su verdad frente a un juez, o los tiempos han cambiado para mal? ¿Alguna vez una canción ha cambiado tu forma de pensar o te ha dado fuerzas para enfrentar una injusticia? Cuéntame cuál fue. Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te inspiró, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra una salida. Suscríbete a El Legado Oculto para más historias de resistencia.
Soy tu narrador. Y recuerda, más vale morir luchando por la libertad, que ser un prisionero todos los días de tu vida. Hables. One Love.